¿Has sentido que todo a tu alrededor se desmorona, que cada esfuerzo termina en puertas cerradas y que una sombra de mala suerte parece seguirte a cada paso? Esta experiencia, que podría parecer solo mala fortuna, fue profundamente comprendida por Santa Teresa de Jesús, una gran figura de la Iglesia y reformadora del Carmelo, quien habló sobre lo que denominó el ciclo del alma perdida. Santa Teresa explicó que cuando nuestra alma se desconecta de Dios, la fuente de toda bendición, nuestra vida se envuelve en una serie de dificultades y pruebas que parecen interminables. No es el castigo divino lo que provoca esta mala suerte, sino ese alejamiento espiritual que actúa como un velo, bloqueando las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. En una noche fría de 1562, en el convento de San José en Ávila, Santa Teresa vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Enfrentaba rechazo, enfermedades y obstáculos que amenazaban su obra y su fe. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, ella tuvo una revelación: no era Dios quien la había abandonado, sino que su propio corazón había construido barreras invisibles hechas de miedo, resentimiento y desconfianza. Estas malezas espirituales impiden que la gracia divina fluya libremente. Lo que necesitamos no son milagros externos, sino una profunda limpieza interior que Santa Teresa llamó el arte de la purificación del alma. Este proceso no es un simple ritual, sino una transformación auténtica que nos invita a mirar dentro de nosotros con valentía y honestidad, para eliminar todo lo que nos aleja del amor divino. Santa Teresa enseñó que cuando el alma recupera su transparencia, las bendiciones llegan naturalmente, como el agua que encuentra su camino hacia las flores del jardín. Por eso, ella compara el alma con un espejo que puede empañarse por nuestras pasiones desordenadas y amenazas internas. El desafío es limpiar ese espejo para que podamos reflejar la luz y la gracia de Dios en nuestra vida. Además, observó que personas que mantienen un corazón puro y lleno de alegría atraen paz y bondad, incluso en medio de la pobreza y las dificultades. En contraste, quienes guardan amargura suelen atraer solo más problemas. Dios no hace acepción de personas, pero sí reconoce la disposición del corazón. Un corazón en paz es un imán poderoso para las bendiciones. Entonces, te invito a preguntarte: ¿qué estado tiene tu alma hoy? ¿Qué energías estás ofreciendo al mundo? Siguiendo el ejemplo de Santa Teresa, podemos comenzar un camino cotidiano de autoevaluación amable, no para castigarnos, sino para abrir espacios de sanación y renovación espiritual. Este viaje hacia la limpieza del alma es el camino para romper el ciclo de la mala suerte y abrir las puertas de la vida a las bendiciones que Dios siempre quiere regalarnos. Con coraje, amor y la guía de Santa Teresa, es posible transformar la vida desde adentro y descubrir la paz que tanto anhelamos. Cada noche, bajo la tenue luz de una vela, Santa Teresa solía hacer preguntas profundas para escudriñar su corazón. ¿Qué pensamientos he permitido hoy que bloquean la llegada de bendiciones? ¿Qué emociones dañinas se han instalado en mi alma? ¿Hay resentimiento hacia alguien? ¿He juzgado sin compasión? Y sobre todo, ¿he perdido la confianza en el amor infinito de Dios? Este hábito no era un acto de culpa, sino una invitación amorosa a reconocer las sombras internas. A través de esta autoobservación sincera, Teresa descubrió patrones sorprendentes. Cada vez que se llenaba de críticas hacia los demás, pronto recibía críticas inesperadas. Cuando el miedo se apoderaba de su mente, las soluciones parecían más lejanas, y cuando se aferraba desesperadamente a resultados específicos, estos escapaban de sus manos como agua. ¿Te suena familiar esta dinámica en tu vida? Pero Teresa no se limitó a notar estas corrientes invisibles. Creó lo que llamó la oración del espejo limpio, un método poderoso para purificar su alma y dejar que las bendiciones fluyeran libremente. Al identificar algún pensamiento o sentimiento negativo, en vez de luchar o esconderlo, lo presentaba a Dios con humildad y entrega. Señor, aquí está mi ira, conviértela en compasión; aquí mi miedo, transfórmalo en fe; aquí mi resentimiento, haz que florezca en perdón. Este diálogo interior con Dios transformaba aquello que parecía oscuro en luz y esperanza. Con el tiempo, Teresa comenzó a notar cómo su vida cambiaba, las dificultades se aligeraban, las oportunidades llegaban. Y las personas adecuadas aparecían en el momento justo. No era ninguna magia, sino el fruto natural de un alma que recuperaba su pureza y se convertía en un canal limpio para las bendiciones divinas. Santa Teresa enseñaba que en el camino espiritual llega un momento crucial que ella llamaba la hora de la verdad desnuda. En ese instante, el alma no solo enfrenta sus obstáculos visibles, sino esos pequeños venenos invisibles: la envidia disfrazada de justicia, el orgullo solapado bajo la virtud, o la manipulación oculta detrás de palabras piadosas. ¿Has tenido la valentía de mirar esas pequeñas sombras en tu propio corazón? Estas impurezas sutiles, descubrió Teresa,
son las más peligrosas porque contaminan todo nuestro ser sin que nos demos cuenta, volviendo nuestro interior hostil para las bendiciones que Dios quiere enviarnos. Allí donde hay rencor o falsa justicia, las bendiciones son repelidas, como el agua que se desliza lejos de una superficie aceitosa. Por eso muchas personas piadosas parecen vivir en constante lucha y falta, no porque Dios las haya abandonado, sino porque sus almas necesitan una limpieza más profunda de la que están dispuestas a hacer. En el silencio de su celda, Teresa desarrolló un método que llamó la cirugía del alma, una purificación profunda que va más allá de los actos externos para sanar las raíces mismas de lo que causa dolor y bloqueo espiritual. Cada sesión comenzaba con una oración sencilla, pero poderosa: Señor, no me dejes en paz hasta que pueda reflejar tu perfección en mi alma. En el silencio, dejaba que el Espíritu Santo iluminara las partes más ocultas de su corazón, revelando venenos que ni siquiera ella sabía que existían. Algunas veces era el resentimiento hacia aquellas hermanas que no la comprendían, otras la ambición oculta tras su deseo de servir a Dios. ¿Te atreverías a pedir a Dios que revele las verdaderas motivaciones que están detrás de tus actos más santos? Lo sorprendente del método de Teresa no era solo descubrir estas sombras interiores, sino cómo ella las sanaba, con ternura y entrega, no con castigo ni condena. Señor, susurraba, aquí está esta herida en mi corazón. No la rechaces. Límpiala con tu amor. No la destruyas por estar rota, sánala con tu misericordia. Y ocurría algo maravilloso: esas heridas, tocadas por la gracia divina, no solo sanaban, sino que se convertían en fuentes de bendición. Los resentimientos se transformaban en compasión profunda hacia quienes sufrían igual. La ambición se purificaba para dar paso a un celo ardiente por la gloria de Dios, y los miedos se convertían en una confianza firme en la providencia divina. Puedes imaginar qué milagros surgirían si dejaras que Dios transformara tus heridas. En Bendiciones Vivas, Santa Teresa enseñaba que esta purificación no es un paso único, sino un camino continuo. Para vivir en bendición constante, el alma debe estar siempre dispuesta a limpiarse y renovarse. De ahí surgieron sus 3 prácticas diarias, que llamó las 3 llaves del alma limpia, un estilo de vida que invita a la renovación diaria del corazón, la mente y el espíritu. Santa Teresa enseñaba 3 prácticas esenciales para mantener el alma limpia y abierta a las bendiciones. La primera era un examen amoroso cada noche, no para culparse ni juzgarse, sino para descubrir qué aspectos del día necesitaban ser purificados. Reflexionaba sobre pensamientos tóxicos, emociones dañinas o palabras duras que pudieran haber oscurecido su corazón. La segunda práctica consistía en la entrega inmediata durante el día de cualquier sentimiento negativo que surgiera, evitando que se arraigara en su corazón. No permitía que el resentimiento, el miedo o la ira se instalaran y contaminaran su interior. Cada emoción tóxica se entregaba a Dios con confianza, transformándola poco a poco con amor y misericordia. La tercera era una oración matutina llamada la oración de transparencia, en la que pedía a Dios que mantuviera su alma tan pura como un cristal, un espejo perfecto donde él pudiera reflejarse sin distorsiones. Gracias a estas prácticas, las hermanas que las adoptaron experimentaron cambios profundos y milagrosos. Aquellas que enfrentaban conflictos vieron cómo la paz llegaba a sus vidas, quienes vivían en la carencia comenzaron a recibir provisiones inesperadas. Y las que se sentían solas encontraron amor en lugares insospechados. Si sientes que las palabras de Santa Teresa tocan tu alma, no dejes pasar esta oportunidad. Comparte en los comentarios: Santa Teresa, ayúdame a limpiar mi alma para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Tu testimonio puede ser la luz que inspire a otra persona a comenzar su propia purificación. Santa Teresa tenía una hermosa imagen para explicar el alma. La comparaba con un jardín que puede florecer espléndido o marchitarse, no por el clima exterior, sino por el cuidado que le damos desde adentro. En una de sus visiones, vio su alma como un huerto precioso donde Dios deseaba plantar semillas llenas de bendiciones, amor, salud, paz, abundancia, relaciones sanas y un propósito claro. En abril de 1582, a sus 67 años y postrada en su lecho de dolor en el convento de Alba de Tormes, Teresa experimentó una claridad sorprendente y una gratitud inmensa. Por primera vez pudo ver claramente las huellas de Dios en toda su vida. Incluso en las pruebas que más la habían hecho sufrir, era como si una luz sobrenatural iluminara desde atrás cada instante de su vida, revelándole que aquellos episodios que había visto como fracasos eran, en realidad, muestras del plan divino en preparación. Lo que creyó abandonos eran purificaciones llenas de amor, y lo que había sentido como maldiciones eran bendiciones disfrazadas. Con un susurro quebrado pero lleno de paz, dijo: ahora comprendo que Dios nunca me dejó sin lo verdaderamente necesario.
que cada no era para guiarme hacia un sí superior, y que cada puerta cerrada me conducía justo a la correcta. ¿Has vivido alguna vez esa experiencia de mirar atrás y descubrir cómo, incluso en medio del sufrimiento, la mano amorosa de Dios tejió bendiciones invisibles para ti? Santa Teresa aprendió a reconocer lo que llamaba las señales silenciosas del cambio, esos indicios sutiles e infalibles que anuncian que Dios está preparando una transformación profunda en el alma, aunque todavía no se refleje en lo visible. La primera señal es la paz en medio de la tormenta. Cuando el alma atraviesa momentos difíciles pero encuentra un sosiego interior inexplicable, una serenidad que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de una fuente más profunda. Teresa enseñaba que antes de obrar una gran obra en nuestras vidas, Dios primero deposita paz en nuestro corazón, para que podamos resistir el vendaval del cambio sin perder el camino. Es como si Dios anestesiara espiritualmente el alma antes de una cirugía divina, preparándola para recibir una transformación que sin ese cuidado sería demasiado intensa. ¿Has sentido alguna vez esa calma misteriosa justo antes de que algo importante ocurra en tu vida? La segunda señal es un desprendimiento natural. Sin esfuerzo ni lucha, el alma comienza a liberarse de ataduras, ya sean objetos, situaciones o personas que antes la retenían. Esta libertad no significa frialdad ni indiferencia, sino una nueva capacidad de amar sin poseer, valorar sin depender y disfrutar sin aferrarse. Teresa explicaba que cuando Dios se dispone a darte algo mejor, primero libera tu corazón de esos apegos para que puedas recibir con manos abiertas lo que Él quiere regalarte. Las hermanas que vivían este desprendimiento espontáneo pronto experimentaban gracias inesperadas, claridad en su vocación, relaciones más profundas y oportunidades de servicio ampliadas. Como cuando se vacían odres viejos para llenarlos de vino nuevo. La tercera señal es un creciente deseo de oración. Cuando el alma, que tal vez antes luchaba por encontrar tiempo o ganas para orar, descubre un hambre espiritual renovada, una sed creciente por la intimidad con Dios y el silencio interior. ¿Has sentido alguna vez esa urgencia interior, una llamada que te provoca a buscar cada vez más ese encuentro sagrado que transforma y fortalece? Estas señales silenciosas son manifestaciones de que Dios está obrando en tu vida, preparando bendiciones y cambios profundos. Santa Teresa nos invita a abrir el corazón a estos movimientos, confiando en que, aunque a veces no los comprendamos, cada paso que damos nos acerca más a la plenitud que Dios quiere regalar. Contra el espíritu de victimización, desarrolló la oración de la responsabilidad amorosa: Señor, perdóname por culpar a otros y a las circunstancias por mis dificultades. Ayúdame a ver que soy parte activa en la creación de mi realidad contigo, y que mis decisiones, pensamientos y emociones atraen bendiciones o las alejan. Dame la gracia de responsabilizarme amorosamente de mi vida. Y para vencer el espíritu del control, enseñó la oración de la entrega confiada: Dios mío, renuncio a mi necesidad de controlar y manipular cada resultado. Confío en que tú sabes mejor que yo lo que necesito y que al soltar el control, tus milagros pueden manifestarse, mucho más allá de lo que mi voluntad humana puede lograr. Santa Teresa afirmaba que, en el camino espiritual, existe un momento crucial que supera cualquier experiencia mística, cuando el alma aprende a soltar lo que no le pertenece para recibir lo que Dios ha preparado para ella. Era otoño de 1581. Y Teresa enfrentaba una decisión que parecía imposible: quedarse en el convento que amaba, junto a las hermanas que había formado con cariño, o partir hacia una fundación nueva en tierras difíciles, donde la esperaba incomprensión, críticas y posibles fracasos. Su corazón humano se aferraba a la estabilidad, pero su alma sentía la llamada al desprendimiento total para seguir la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto hoy a soltar aquello que te ata para abrirte a las bendiciones que el Señor quiere derramar en tu vida? Santa Teresa nos invita a vivir esta entrega con valentía y confianza, recordándonos que solo cuando dejamos ir lo que creemos indispensable, Dios puede obrar maravillas mucho mayores en nuestro caminar. Esa noche, en su diario, Teresa escribió una verdad profunda: el apego es la cadena más sutil, pero también la más fuerte, que impide al alma elevarse a las alturas que Dios le tiene reservadas. ¿Has notado cómo, mientras más te aferras a algo, más se escapa de tus manos? Teresa observó esta realidad espiritual una y otra vez. Las hermanas que se aferraban con desesperación a ciertas prácticas perdían la paz en su oración. Las que dependían excesivamente de ciertos confesores quedaban sin guía espiritual, y quienes se aferraban con obsesión a sus experiencias místicas enfrentaban sequedades espirituales profundas. El alma, comprendió, está hecha para ser como el agua, flexible, adaptable, capaz de fluir con la gracia divina. Cuando se endurece en apegos rígidos,
pierde su capacidad para moverse con libertad y recibir la vida que Dios quiere dar. Por eso Santa Teresa desarrolló lo que llamó el arte sagrado del desprendimiento, una liberación gozosa, no amarga ni forzada, que permite al alma bailar con los ritmos de la providencia divina. ¿Has sentido alguna vez la exquisita libertad que llega cuando sueltas aquello a lo que te aferrabas con dolor? Teresa enseñaba que el primer paso es soltar las formas sin perder la esencia. Cuando tuvo que abandonar el convento que tanto amaba, no renunció a su amor por las hermanas, sino que lo transformó de posesivo a oblativo. Cambió sus métodos de oración, adaptándose a nuevos caminos que Dios le mostraba sin perder su deseo de unión con Él. Nos enseñaba que Dios nos da bienes para que aprendamos a amarlo mejor, no para que los convirtamos en ídolos. Aferrarnos más a los dones. ¿Qué al donador nos hace perder ambos? ¿Hay algo en tu vida que amas pero que se ha vuelto una prisión por tu apego? El segundo nivel del desprendimiento que Teresa enseñaba es soltar los resultados sin abandonar el esfuerzo. Trabajaba sin descanso por sus fundaciones y luchaba con pasión por su reforma, pero aprendió a hacerlo sin ansiedad por el resultado. Hago todo lo que puedo, decía, y luego descanso en paz, porque sé que Dios completará lo que me falta, corregirá mis errores y llevará todo hacia el mejor destino. Esta actitud la liberó del agotamiento del perfeccionismo y el miedo al fracaso, permitiéndole ser más creativa, audaz y efectiva en sus actos. Como un artista que pinta con amor sin temer la crítica, porque su valor no depende de la aprobación externa, sino del amor con que hace su obra. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si pudieras dar lo mejor de ti sin angustiarte por lo que venga después? El nivel más elevado del desprendimiento, el que Teresa consideraba la cima de la sabiduría espiritual, era soltar la propia voluntad para unirse plenamente a la voluntad divina. No se trata de pasividad ni de renunciar a la personalidad, sino de conectarse tan íntimamente con el deseo de Dios que no hay diferencia entre lo que uno quiere y lo que Él quiere. En sus últimos años escribió: «He llegado a un punto donde ya no poseo voluntad propia, porque mi voluntad se ha enamorado tanto de la voluntad de Dios que no anhela nada fuera de ella». Esta, decía, es la libertad más verdadera, porque cuando se desea lo mismo que el que mueve el universo por amor, todo conspira para realizar esos deseos. Este desprendimiento total convirtió a Santa Teresa en la mujer más libre de su tiempo, sin miedo, sin ansiedad, sin resentimientos ni apegos dañinos. Y en esa libertad perfecta, las bendiciones brotaban para ella como ríos que corren hacia el mar, pues ya no había nada en su alma que los detuviera. En el crudo invierno de 1582, pocos meses antes de su muerte, Teresa enfrentó la prueba más dura de su vida espiritual. Su cuerpo se debilitaba por enfermedades graves, las casas que con tanto amor había fundado eran atacadas por enemigos de la fe, algunas de sus hijas espirituales abandonaban la reforma bajo presión, y ella misma era difamada como una visionaria loca y peligrosa. Desde la mirada humana, todo parecía indicar que Dios la había abandonado. Fue precisamente en ese instante de aparente derrota total cuando Santa Teresa alcanzó la cumbre de su sabiduría espiritual, la confianza radical. Esta confianza es una fe tan pura y profunda que no requiere evidencias visibles para sostenerse, se alimenta justamente de la ausencia de pruebas tangibles, confiando en el amor y la providencia de Dios más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Alguna vez has llegado a ese punto en el que todas las señales externas parecen gritar que Dios te ha abandonado, pero tu corazón susurra que Él está más cerca que nunca? Teresa explicó en una de sus últimas cartas que la confianza no es creer que Dios hará siempre lo que nosotros queremos, sino aceptar que lo que Él hace es siempre lo mejor, incluso cuando no lo comprendemos, incluso cuando duele, incluso cuando parece ir en contra de nuestras esperanzas. Esta confianza no es resignación ni conformismo, sino la forma más activa y poderosa de fe, confiar en la bondad infinita de Dios, especialmente cuando no la vemos, confiar en su amor cuando nos sentimos solos, confiar en su providencia cuando la vida parece desmoronarse. Teresa la llamó la fe desnuda, una confianza tan pura que no necesita apoyos emocionales ni seguridades humanas. ¿Serías capaz de confiar así en Dios incluso si todo parece indicar lo contrario? Teresa enseñó 3 niveles de esta confianza. Radical como el camino más directo hacia una vida llena de bendiciones permanentes. El primero es confiar en las promesas divinas a pesar de las apariencias. Cuando nada parece coincidir con lo que Dios ha prometido en su palabra, el alma entrenada se aferra a esas promesas como a un ancla firme en medio de la tormenta. Dios ha prometido que todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman. Repetía Teresa cuando todo parecía ir mal. Dios no nos dejará jamás, declaraba en momentos de soledad. Dios suplirá todas nuestras necesidades, proclamaba en medio de la escasez que la rodeaba.
no se trata de autosugestión, sino de entrenamiento espiritual para sintonizar con la realidad eterna más que con las circunstancias pasajeras. ¿Has sentido alguna vez el poder transformador de aferrarte a las promesas de Dios cuando todo parece desmentirlas? El segundo nivel es confiar en los planes divinos pese a la confusión humana. Cuando el camino de Dios parece un misterio insondable, cuando sus respuestas se presentan por medios inesperados o en tiempos distintos a los nuestros, el alma confiada descansa en la sabiduría del amor eterno. Yo pensaba haber sido llamada a fundar muchos conventos, reflexionaba Teresa en sus últimos años, pero tal vez mi verdadera misión era fundar pocas casas y muchas almas. Creía que Dios me pidió reformar el Carmelo, pero en realidad me estaba enseñando a confiar en medio de la oscuridad. Así podía reinterpretar toda su historia, viendo bendiciones donde antes había fracasos, sentido donde antes hubo caos y propósito donde hubo pérdidas. ¿Te atreverías a reescribir la historia de tu vida desde la certeza de que Dios ha estado obrando para tu bien, incluso en las heridas más profundas? El nivel más sublime de la confianza, que Teresa llamaba el secreto entre secretos, es confiar en el amor de Dios incluso en el silencio más profundo. Esos momentos en que el cielo parece cerrado, cuando nuestras oraciones parecen perderse sin respuesta, cuando parece que Dios está ausente, Teresa enseñaba que es en ese silencio donde la fe se purifica y se transforma en algo divino. Confiar. Sin sentir la presencia, sin oír la voz, sin ver la mano de Dios actuando, esa confianza ya no es humana, sino la fe misma de Cristo actuando en el alma. En esos periodos, Teresa no buscaba señales ni consuelos. Se quedaba como una novia fiel aguardando en la puerta porque sabe que su amado es siempre fiel, aunque no lo vea llegar. Fue esa fe heroica en medio del silencio la que preparó su alma para los milagros más grandes que viviría, milagros que llegaron cuando ya no los esperaba, de formas que jamás podría haber imaginado. Sin embargo, veía como este jardín estaba invadido por malas hierbas, pensamientos de escasez, quejas constantes, la sensación de víctima y una profunda desconfianza en la bondad de Dios. Como un jardinero experto, Santa Teresa instituyó en su convento lo que llamó la hora del jardinero divino, un momento del día dedicado a cultivar conscientemente pensamientos, emociones y palabras que favorecen el crecimiento de la gracia en la vida. Enseñaba que debíamos sembrar pensamientos de abundancia, alejando los temores y enfocando la mente en la generosidad infinita de Dios. Dios es un Padre que posee el universo y me ama más que cualquier padre terreno, recordaban las hermanas cada mañana. Si Él viste los lirios del campo con tanto esplendor, ¿cómo no proveerá para todas mis necesidades? Este entrenamiento mental servía para reprogramar el alma y sintonizarla con la frecuencia de la abundancia divina. ¿Alguna vez has intentado entrenar tu mente para pensar como Dios piensa de ti? Pero Santa Teresa sabía que no bastaba solo con el pensamiento, porque las emociones son el agua que riega el jardín del alma. Por eso desarrolló el cultivo de emociones santas, un conjunto de prácticas para atraer bendiciones con estados de ánimo positivos, como la gratitud anticipada y la expectativa gozosa. La gratitud anticipada consiste en dar gracias a Dios por las bendiciones que todavía no han llegado, pero que sabemos que llegarán porque Él siempre cumple sus promesas. Gracias, Señor, por la solución que ya estás preparando para mí. Dificultad. Gracias por las puertas abiertas, las personas que enviarás, los recursos que llegarán, oraba Teresa con una fe ardiente. Esta no es una simple actitud positiva, sino una fe activa que crea un campo espiritual poderoso alrededor del alma. ¿Has sentido alguna vez el poder milagroso de agradecer por lo que aún no ves? La otra práctica era vivir con una expectativa gozosa, como una novia que espera con alegría a su amado o un niño que aguarda la Navidad con emoción. El alma que vive en ese estado de anticipación feliz prepara el camino para que las bendiciones lleguen con fuerza. Las hermanas aprendían a despertarse cada mañana preguntándose, ¿qué milagro me tiene preparado Dios hoy? ¿Qué sorpresa hermosa revelará su amor en mi vida de forma inesperada? Con estas prácticas, Santa Teresa nos invita a abrir nuestro corazón al amor divino y romper el ciclo de la mala suerte, transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Este estado de alegre expectativa no solo cambiaba el ánimo de Teresa y sus hermanas, sino que también las hacía más sensibles a las oportunidades que llegaban, más abiertas a las sorpresas de la vida y más fuertes para atraer coincidencias favorables. Era como si el universo entero conspirara para cumplir con esas expectativas, llenas de fe y esperanza. Para Teresa, esto no era una casualidad, sino el efecto natural de un alma que se alinea con la bondad infinita de Dios. ¿Y tú, vives con esa alegría y esperanza o has dejado que la desilusión marchite el jardín de tu alma? En medio de su reforma, Santa Teresa enfrentó quizá el desafío más grande de su vida espiritual.
Corría el año 1575 y las autoridades eclesiásticas amenazaban con deshacer todo lo que había construido con tanto esfuerzo: conventos, reglas, hermanas formadas con amor. Se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino el destino de muchas almas. Tenía en sus manos dos caminos: luchar con todas sus fuerzas según sus propias capacidades, o rendirse por completo y confiar todo en Dios. ¿Alguna vez te has visto ante una decisión tan radical, donde lo natural te empuja a controlar y resistir, pero tu corazón te pide soltar y confiar? Santa Teresa tomó la segunda opción, entregó todo sin reservas, confiando en que Dios haría lo mejor. Esa rendición se convirtió en el secreto más profundo para atraer bendiciones poderosas. Esa misma noche, postrada en el suelo de su celda, pronunció palabras que marcarían su vida: Señor, aquí te entrego mi obra, mi reputación, mi futuro y mi voluntad. Si quieres que todo se destruya para tu mayor gloria, que así sea. Y si quieres que florezca de maneras que no puedo imaginar, también así sea. Me rindo totalmente a tu voluntad y dejo en tus manos todo resultado, confiando en que sabes que es lo mejor para mí. No era un acto de resignación pasiva, ni derrota, sino la forma más profunda de fe. En ese momento, una paz inmensa y sobrenatural llenó su alma, una paz que no dependía de circunstancias, sino de saber que estaba en manos del Dios que gobierna todo con amor. ¿Has sentido alguna vez esa paz que sobrepasa cualquier miedo cuando decides dejar de aferrarte al control? Santa Teresa comprendió que esta entrega no es algo que se hace una sola vez, sino un compromiso diario. Por eso creó las entregas diarias, prácticas donde cada mañana entregaba a Dios cada aspecto de su vida: su salud, sus relaciones, su economía, sus planes, preocupaciones y deseos. Cantaba así: Señor, te entrego mi cuerpo y mi salud, haz con ellos lo que quieras. Mis relaciones, oriéntalas tu sabiduría. Mis finanzas, confío en tu provisión. Mis proyectos, adáptalos a tu amor. Mis miedos, reemplázalos con tu paz. Mis sueños, purifícalos en tu gracia. Era como vaciar las manos para recibir de Dios bendiciones mucho más grandes que cualquier cosa que ella pudiera imaginar. Las hermanas que adoptaron esta hermosa práctica vivieron cambios sorprendentes: problemas antiguos se resolvieron de formas inesperadas, oportunidades aparecieron sin buscar y relaciones difíciles se sanaron casi por milagro. ¿Te animarías a vivir entregando así cada parte de tu vida? Pero Teresa también aclaraba algo fundamental: la verdadera entrega no es quedarse pasivo esperando que Dios actúe, sino trabajar con todo empeño, confiando sin ansiedad, como si todo dependiera de uno, pero sabiendo que todo está en manos divinas. Esta era su frase preferida y la clave de una vida en paz y efectividad: trabajar con decisión, descansar en la providencia. Así, Teresa se liberó de la pesada carga de querer controlarlo todo y, paradójicamente, fue mucho más eficaz. Porque su energía nacía de la paz interior, no del miedo o de la presión. El resultado fue asombroso: su misión no solo sobrevivió, sino que se expandió más allá de cualquier sueño, sostenida por la fuerza infinita de Dios. Una de esas madrugadas en 157, mientras Teresa oraba en silencio en su celda, vivió una experiencia que la llenó de temor pero también de luz para siempre. En esa madrugada de oración, Teresa sintió con total claridad que no estaba sola en su lucha espiritual. Había fuerzas invisibles, inteligentes pero malintencionadas, que trabajaban sin descanso para mantener el alma atrapada en ciclos de pobreza, desesperanza y desánimo. En su diario escribió: existen enemigos que no se ven con los ojos del cuerpo, pero actúan con más realidad que los enemigos visibles. Son espíritus de confusión que susurran mentiras al alma, haciéndola creer que Dios la ha abandonado, que no merece sus bendiciones, y que está condenada a vivir en la sombra de la mediocridad. ¿Alguna vez has sentido esa voz interior que te dice que no mereces lo bueno, que la felicidad y el éxito son para otros, pero no para ti? Teresa comprendió que ese susurro no es propio, sino la voz del enemigo más sutil, aquel que se disfraza de sentido común para sembrar desesperanza. Santa Teresa identificó 3 enemigos espirituales que bloquean las bendiciones en la vida de las personas. El primero lo llamó el espíritu de la escasez, un espíritu malévolo que hace creer que nunca hay suficiente para todos. Nos convence de que tenemos que competir, pelear por cada recurso, que el progreso de otros es nuestra pérdida. Este espíritu repite sin cesar: no hay suficiente dinero, amor ni oportunidades. Tienes que agarrar cada migaja. Bajo esta influencia, el alma se vuelve cerrada, envidiosa y distante, incapaz de alegrarse por el éxito ajeno y, por lo tanto,
atrae justamente la carencia que teme. ¿Has notado cómo quienes viven obsesionados con la falta parecen estar atrapados en ella, mientras quienes confían en la providencia divina experimentan abundancia? El segundo enemigo es el espíritu de la victimización, una fuerza oscura que convence al alma de que es siempre una víctima de las circunstancias, de otras personas, del destino e incluso de Dios. Este espíritu vive de quejas, resentimientos y autocompasión, susurrando mentiras como, todos están en tu contra. La vida es injusta contigo. Nunca tienes suerte. Solo te pasan cosas malas. Teresa enseñaba que un alma infectada por esta actitud atrae exactamente aquello que teme, pues vibra en sintonía con la desgracia. Creer que no merecemos bendiciones es una profecía que se cumple a sí misma. El tercer enemigo, y el más peligroso, es el espíritu del control. Este falso poder nos hace pensar que debemos manipular, forzar y controlar cada resultado para conseguir lo que queremos. Este afán de control bloquea el flujo natural de las bendiciones, porque genera ansiedad, miedo y rigidez. ¿Te reconoces en alguna de estas actitudes? Teresa no solo las identificó, creó herramientas espirituales para enfrentarlas. Contra el espíritu de escasez, recomendaba la oración de la abundancia. Dios mío, que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo, que posees las riquezas del universo, destierra de mi alma toda creencia en la escasez. Ayúdame a vivir en la certeza de tu abundancia infinita, a alegrarme por la prosperidad de mis hermanos, y a dar con gozo, confiando en que tus recursos nunca se acaban.